Continuando con nuestra serie, hermanos, cómo ser fiel a Dios en un mundo infiel, que es la serie que hemos iniciado hace 2 domingos atrás. Hemos empezado a ver cómo ser fieles en medio de la tentación. Veíamos acerca de el paralelo que hay entre ser fiel a Dios y lo que es tener fe, tener confianza y ser alguien fiel hasta las últimas consecuencias. Hablábamos de la importancia de la fidelidad en medio de enfrentar las diferentes pruebas que atravesamos, porque allí es donde se conoce a una persona que está identificada con la causa que está siguiendo, que era parte de la definición que veíamos. Antes de dar lectura al texto bíblico, quiero presentarles propiamente esta realidad que podemos ver manifestada en esta imagen. Se habla mucho de que como seres humanos utilizamos máscaras, utilizamos diversas máscaras para poder caminar día a día, poder manifestar las acciones por medio de las palabras, las actitudes. Y en esta mañana quiero leer un poema que, aunque es anónimo, tiene mucho de verdad al momento de describir lo que es la sociedad en este siglo, ¿no? Que este escrito ha sido de mucho tiempo atrás, pero cuando leemos este poema, cuando reflexionamos, es como que estuviera describiendo la realidad, ¿no? De una persona que quiere hacer lo bueno, pero se siente impotente frente a la realidad que está observando. Y este poema titula Verdades Amargas, y dice lo siguiente: yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado en el que se compran honores, voluntades y conciencias. ¿Amigos? Es mentira, no hay amigos. La amistad verdadera es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de ventura y calma, pero aquellos que abate el infortunio solo tienen tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con cariño, nos buscan, nos invitan, nos adulan. Mas si acaso caemos, francamente solo por cumplimiento nos saludan. En este laberinto de la vida, donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado: amores, parentescos y amistad. El que nada atesora, nada vale. En toda reunión pasa por necio, y por más nobles que son sus hechos, lo que alcanza es la burla y el desprecio. Lo que brilla no más tiene cabida, y aunque brille por oro lo que es cobre, lo que no perdonamos en la vida es el atroz delito de ser pobre. La corrupción, el vicio y hasta el crimen pueden tener su puesto señalado. Las llagas del defecto no se miran si las cubre un diamante bien cortado. La sociedad que adora su desdoro persigue con gran saña al criminal. Mas si el puñal del asesino es de oro, enmudece y el juez besa el puñal. Nada humano es perfecto y nada afable. Todo está con lo impuro entremezclado. El mismo corazón, con ser tan noble, cuantas veces se muestra enmascarado. Que existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado, hay rasgos de maldad en el virtuoso. Cuando veo a mi paso tanta infamia y que mancha mi planta tanto lodo, ganas me da de maldecir la vida, ganas me da de maldecir todo. A nadie habrá de herir lo que aquí digo, porque ceñido a la verdad estoy. Me dieron a liberar hiel y veneno en recompensa doy. Pero si tengo las palabras toscas, en estas líneas oscuras y sin nombre, doblando las rodillas al polvo, pido perdón a Dios, pero no al hombre. Estas verdades amargas, hermanos, es lo que encontramos en la sociedad, pero tristemente esto es lo que se está introduciendo en la iglesia, y era lo que estaba enfrentando Santiago, como veíamos hace 2 domingos atrás. La hipocresía en su máximo esplendor, porque podemos ser buenos cristianos cuando estamos en el templo, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos haciendo un ministerio, pero cuando nadie nos ve, somos totalmente lo contrario. Y es lo que trata de hablarnos Santiago, capítulo 1, verso 22 al capítulo 2, verso 26, la segunda manera de evidenciar nuestra fidelidad a Dios.
El tema de esta mañana, hermanos, fieles a Dios en medio de la hipocresía. Introducirnos un poco a lo que es el trasfondo de esta sección de Santiago. Como veíamos el domingo pasado, hace 2 domingos hablábamos de que Santiago trata de manifestar cuál es la verdadera religión, cuál es la manera correcta de evidenciar la fe. Y la sección que vamos a dar lectura hoy, en la que vamos a estar meditando, el final del capítulo 1 y parte del capítulo 2, trata sobre una problemática que se estaba dando en la iglesia del primer siglo. Estamos hablando más o menos cerca del año 45-46 después de Cristo. Entonces hemos visto cómo el libro de Hechos inicia con una iglesia que estaba creciendo en gran manera. Vemos en el capítulo 6 el gran problema que viene con la muerte de Ananías y Zafira, cómo Dios trata de limpiar a su iglesia. Y es que, hermanos, cuando hay muchos beneficios que trae la vida cristiana, cuando la vida cristiana se torna fácil, resulta que la iglesia se llena, pero las personas de las cuales está llena la iglesia, no todas están buscando verdaderamente al Señor, ¿verdad? Vemos el ejemplo del ministerio del Señor Jesús. 5.000 personas alimentadas, 3.000 personas alimentadas. La pregunta es, ¿dónde estaba toda esa cantidad de gente cuando el Señor estaba siendo crucificado? ¿Verdad? Muchos de ellos, no estamos hablando de los 8.000 dentro de Jerusalén, pero ¿dónde estaban esas personas incluso a las cuales el Señor había sanado? Entonces muchos de ellos estuvieron gritando incluso posiblemente por la crucifixión del Señor. Cuando entramos al libro de Hechos, que es el trasfondo de la carta de Santiago también, esta iglesia que estaba creciendo, que ayudaba, como dice el capítulo 2, a los pobres, donde los ricos que se convertían vendían sus propiedades y ayudaban con los problemas y las necesidades de aquellos pobres. Muchos pobres venían a la iglesia con afán de recibir algo de la iglesia, recibir algo de Dios. Yo y hermanos vivimos un contexto, un trasfondo donde la iglesia se ha hecho tan fácil y cómoda que muchos venimos porque consideramos a Jesús como el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Yo me hago cristiano, todos mis problemas se solucionan. Yo me hago cristiano, si estoy enfermo me voy a sanar. Yo me hago cristiano, si mi matrimonio está destruyéndose, se va a restaurar. No siempre sucede así, hermanos. No siempre el matrimonio se va a solucionar. La verdad es que muchas veces vamos a tener más conflictos en nuestra vida, porque tratamos de serle fieles a Dios, como veíamos en el capítulo anterior. Pero ahora, dentro de este trasfondo de una iglesia que se estaba llenando, que estaba creciendo, pero que muchos de ellos vivían vidas totalmente ajenas, contrarias a lo que la palabra dice. Entonces estamos frente a cristianos de nombre, de etiqueta solamente, personas que han cambiado externamente, pero no en el interior. Y allí es donde Santiago escribe esta porción que vamos a dar lectura. Empecemos leyendo los versículos 22 al 25 del capítulo 1 de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que Santiago está atacando aquí, hermanos, es lo que Pablo estaba enseñando y toda la iglesia primitiva enseñó. No hace falta circuncidarse, no hace falta guardar la ley para ser salvos, solamente basta con que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. La libertad a la que hemos sido llamados es lo que dice el libro de Gálatas, ¿no? Y Gálatas es escrito el año 49 más o menos. Entonces, pero ya se estaba hablando de una iglesia separada del judaísmo. Entonces, cuando muchos cristianos escuchan este mensaje de que no hace falta la circuncisión, la ley para poder ser salvo, muchos abusaron de la libertad en Cristo al punto de que con solamente hacer mi oración y entregar mi vida a Cristo, puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Santiago escribe aquí, descarta el hecho de la ley para aplicarla como un método de salvación, pero
lo que él plantea es que la fidelidad del cristiano se evidencia por medio de la actitud frente a la palabra de Dios. Es decir, ¿qué vas a hacer tú con esos mandamientos que Dios ha dado en el pasado, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Jesús mismo dijo que él no vino a abrogar, sino vino a cumplir la ley. Entonces, en este principio, Santiago va a plantear un principio enmarcado en lo que es la figura de una persona que está contemplando su rostro. Hoy en día es fácil, ¿verdad? Porque tenemos espejos y prácticamente el reflejo que recibimos es real, ¿verdad? Es tal y como nos vemos. Sin embargo, en esta época, hermanos, el metal, que era lo que se utilizaba para hacer los espejos, tenía que ser martillado tantas veces y luego pasar por un proceso de pulido para tratar de sacar una capa bien fina y elaborar los espejos. El espejo que uno tenía no reflejaba al 100% lo que la persona era. Entonces era una representación distorsionada de lo que el ser humano era. Entonces Santiago toma esta ilustración y dice, la persona que no cumple con la palabra de Dios, que es el principio, la voy a comparar a esta persona que va frente a un espejo, se mira, luego se va y se olvida de cómo era. Y es porque este principio que plantea Santiago es que la palabra debe ser conocida y practicada. Hermanos, Santiago nos está diciendo a nosotros como cristianos, no solamente basta con que tú conozcas la Biblia, no solamente basta con que tú vengas al culto, no solamente basta con que tú leas la Biblia, no basta con que tú hagas tu devocional, no basta con que tú hagas tu estudio bíblico. ¿Qué es lo que pide Santiago? Así como tú conoces, aplica. Aplica lo que tú has conocido, lo que has escuchado, lo que estás meditando. Hermanos, como boliviano, ¿verdad? Si yo me conozco de tapa a tapa la constitución política del Estado, pero luego salgo y hago algo que está en contra de la constitución, soy un mal ciudadano, ¿verdad? No tengo justificativo. Lo mismo que la ley de tránsito, ¿verdad? Yo sé que donde hay líneas amarillas no debo estacionar, porque si no me viene una multa. No me puede acusar diciendo que no sabía, es que no había leído toda la ley. Más aún cuando he leído la ley y estoy rompiendo y cometiendo una infracción. Entonces Santiago nos está diciendo aquí que como cristiano nuestro manual de práctica, de guía cristiana es la palabra de Dios, y lo que debo hacer es conocerla y también aplicarla en mi vida, vivirla. Es decir, si tú sabes que debes amar a tu prójimo, practícalo. Y ahí viene la parte difícil, el gran desafío para el cristiano, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta amar a una persona que es inamable propiamente, ¿no? Que es la piedrita del zapato, muchas veces. Y así es como Dios nos perfecciona. Dios quiere ver tu fidelidad amando a esa persona que es la piedrita de tu zapato. Dios quiere ver tu fidelidad así aplicando lo que has aprendido en esta semana. Así podemos mostrar nuestra fidelidad a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra es como algo que refleja. Cuando yo voy a la palabra y leo, la palabra me manifiesta dos cosas. Primero, me muestra cómo soy. ¿Cuáles son mis errores, mis defectos? Yo voy al espejo y de pronto estoy por salir a una reunión importante o algún evento y veo un grano, ¿no? Rojo, ¿verdad? Me está mostrando cómo estoy en ese momento, cuál es mi problema, cuál es cómo me está identificando propiamente para salir. Pero ¿qué más hace la palabra? Al igual que un espejo, me muestra cómo debo ser. Es decir, me da un perfil de cómo debo estar yo. Entonces, si tengo el grano rojo no me voy a salir, ¿verdad? Porque voy a aparecer un semáforo quizás. ¿Qué debo hacer? Debo arreglar el grano, ¿no? Tratar de maquillarlo quizás, ayudándome de alguna manera. Entonces, la palabra, hermano, me muestra también, quizás mi grano allí rojo sea la envidia. Y la palabra me está diciendo que no debo ser envidioso. Quizás mi grano rojo es que soy orgulloso. Quizás soy envidioso, quizás soy mentiroso, quizás soy perezoso. Quizás soy comunicativo, demasiado comunicativo, ¿verdad? Entonces, la palabra me está mostrando mi defecto y me está mostrando una guía para poder cambiar esa situación. Hermanos, Dios te ama, es cierto, tal y como eres, con todos los defectos.
Dios ama al Dorian de hace 20 años atrás. Dios lo ama. Si así Dorian no ha cambiado en esos 20 años, Dios le sigue amando a Dorian. Ama sus defectos y todo lo que queramos decir. Pero por ese amor, Dios no quiere que Dorian siga siendo como es. Dios no quiere que Bernardo siga siendo como él es. Por ese amor Él quiere cambiarme cada día, quiere sacar una versión mejorada. ¿Por qué? Porque si no, soy un oidor olvidadizo y es lo que dice la palabra. Si tú lees la Biblia, si tú la escuchas por medio de una predicación o cualquier medio, y tú no lo practicas, entonces eres alguien que escucha y que se olvida. Y hermanos, un día vamos a dar cuentas al Señor. Entonces, la fidelidad hacia Dios se evidencia por medio de la actitud que tú tomas frente a la palabra. ¿Cuán real es la palabra para ti, en tu vida? Cuando te dice que debes cambiar algo, ¿tú le prestas atención? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a jugarte todo por Dios en medio de la hipocresía? Podemos decir, no, claro, pero si el pastor es peor que yo, ¿verdad? Es peor que yo tengo defectos, pero él tiene grandes defectos. Hermanos, eso es escudarnos y es caer en la misma hipocresía, incluso del pastor, ¿verdad? Si el pastor es hipócrita y vive de esa manera, yo no debo ser así. Debemos quitar de nuestras vidas y de nuestras iglesias, hermanos, y Santiago lo está diciendo en su época, en el año 45, 46 más o menos. Hoy lo estamos diciendo en el año 2021, que debemos quitar la hipocresía de nuestras vidas. No debe haber eso de que, la Biblia dice esto, pero como en la iglesia se hace así, entonces seguiremos haciendo también nosotros. Cuando los demás cambien, yo también cambiaré. No, la Biblia nos dice, cambia. Debes manifestar tu evidencia frente a la aplicación de la palabra. Lo que te dice, lo haces. En segundo lugar, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguien preguntara, pastor, ¿la iglesia bautista es la verdadera iglesia, es la verdadera religión? ¿Los que no son bautistas no son salvos? No, hermanos, porque aún hay varios bautistas, vemos varios bautistas que ni siquiera somos salvos. ¿En qué sentido? Porque muchas veces confiamos en que un día yo oré a Dios, ¿verdad? Elevé mi oración porque, no sé, era un tiempo de una predicación, un culto evangelístico, y mi esposa me codeó, entonces yo salí para aceptar al Señor, ¿no? A tanta insistencia. O por el calor de la emoción, o porque quería recibir algo de Dios, o porque quería que Dios cambie algo de mi vida. Hermanos, ser bautista no quiere decir que yo me voy a ir al cielo cuando muera. ¿Por qué? Tampoco quiere decir que me voy a ir al infierno, ¿no? No estoy diciendo con esto que somos una secta o una religión falsa. Sino, hermanos, que la verdadera religión que está hablando el Señor Jesucristo por medio de Santiago aquí, nos muestra que la fidelidad se evidencia por medio de la verdadera religión. ¿Y cuál es esa verdadera religión? La verdadera religión es una religión práctica. Primero hemos visto, ¿qué vas a hacer con la palabra? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? Con la enseñanza. Si no la practicas, entonces tu religión es falsa. Tu religión es falsa si no la practicas. Y esta religión práctica se manifiesta mediante tres cosas básicas, ¿no? Según Santiago aquí. Primero, dominio de la lengua. Hermanos, un cristiano no puede estar soltando allí ajos, cominos y pimientas, ¿verdad? No puede. Aún en el deporte, ¿no? En el deporte es cierto, se sabe y sale lo que somos verdaderamente. Imaginemos que nos vamos a jugar futsal con Johan, Dorian y todos los demás jóvenes. Y alguien me mete la pierna y me tumba, me raspo. Y lanzo cominos, ajos y todo lo demás, ¿no? Dirán, amén, pastor, ¿verdad? O se despintará la figura del pastor allí.
sea, ¿quién es este cuate que ha venido a jugar con nosotros, ¿no? ¿Qué le han hecho al pastor? Hermanos, ese ejemplo práctico lo podemos trasladar a nuestra casa. Habemos cristianos que somos modelos de imitar en la iglesia, en el culto. Pero en nuestra casa somos peor que alguien que no conoce al Señor. Otro punto de dominar tu lengua. El libro de Proverbios nos habla de que en la lengua, en las palabras, tenemos poder para matar o para destruir o para dar vida. ¿Verdad? Aquí no está hablando de la confesión positiva, no de que yo digo quiero tener un auto y lo confieso en el nombre del Señor, lo declaro, lo decreto, como quiera, y lo voy a tener. No está hablando de eso, sino en qué sentido, hermanos. Con una palabra que yo mencione, en un momento de enojo, y yo le diga algo a mi hermano o a alguna persona, le puedo dañar y lastimar. Incluso, hermanos, hay personas, y con esto no quiero justificar la persona que dice, no quiero ir a la iglesia porque los cristianos son así, porque un día alguien me hizo esto. No, pero hermano, ¿cuántas veces damos una vacuna anticristiana a una persona porque hemos divulgado un chisme sin que nos conste a nosotros? No hemos aclarado una situación. Hemos dicho, hemos mencionado algo contra la persona. Y esa persona no quiere saber de la iglesia. No es justificable, pero es condenable que un cristiano sea partícipe de esta situación. Y por eso Santiago nos dice, domina tu lengua, domina tus palabras. Más adelante vamos a ver la aplicación de esto. Pero aquí Santiago nos está diciendo, la verdadera religión es aquella que domina lo que dice. Somos cristianos, que deben salir de nuestros labios? La palabra de Dios. Debemos animar siempre con la palabra de Dios. En segundo lugar, el amor fraternal. Que nos ocupemos, dice aquí, de las viudas, de los pobres, de los necesitados en sus tribulaciones. Hermanos, somos tan ingratos a veces que ni de nuestra familia nos acordamos, ¿verdad? Todo es, somos cristianos yo hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Todo es yo. Oro para mí, para mi familia, ¿no? No tengo esto, estoy necesitando esto, pobre de mí. Pero ¿qué pasa con el mundo que nos rodea? En esta época de Santiago la situación era igual. Esta iglesia había salido esparcida por varias persecuciones que estaban teniendo por la fe. Y muchos de ellos estaban en lugares extraños, no tenían para comer. Pero ¿qué demanda Santiago aquí? Muchos de ellos que tenían a veces, no se preocupaban por su prójimo. Es triste, y esto lo he podido evidenciar también personalmente, que cuando un boliviano sale de su país a un lugar y le va mejor, es más discriminador que las personas de ese lugar. Y terminan explotando incluso muchas veces y discriminando a los propios bolivianos. Somos así, nos olvidamos de dónde salimos, ¿verdad? Comenzamos a mirar del hombro para arriba. Aunque te conocía, ahora no te conozco porque ya soy de otro nivel. Hermanos, el amor fraternal es la marca distintiva del cristianismo, capítulo 2 del libro de los Hechos. Con este amor fraternal, la iglesia primitiva se ganó el favor, es decir, les gustaba a la gente mirar a los cristianos en esa época. Hoy ya nos dicen a los pastores ladrones, a los cristianos nos dicen que somos más diablos que el propio diablo. ¿Por qué? Porque no vamos acorde con nuestras palabras, ¿verdad? Con lo que creemos. Entonces el amor fraternal es la muestra en medio de este abanico de religiones que hay en el mundo. Todos dicen tener la verdad. El que tiene la verdad es el que aplica lo que está enseñando. Y en tercer lugar, la separación del mundo. La última parte del versículo 27 dice, guardarse sin mancha del mundo. Ahora no quiere decir que me voy a encerrar y voy a hacer cuarentena, ¿no? Una cuarentena cristiana contra el pecado. No está hablando de esto, sino está hablando del sistema, hermano, que mueve el mundo en esta época. Hay corrupción, no lo podemos negar. Pero que haya corrupción en la iglesia, hay mentiras, hay engaños, pero que un cristiano sea engañador, que
pasaría si yo les ofrezco un vehículo chuto, ¿no? Sin papeles, sin nada, y estoy importando de manera ilegal aquí? Y ya le vendo a ustedes porque somos hermanos en Cristo y le voy a vender más barato. Pero hermanos, allí el principio es que estamos siguiendo la corriente que hay en Bolivia hoy en día. Hay corrupción, no lo podemos negar. Gobierno que entra, gobierno que roba, ¿verdad? Esa es la realidad. Aquí nadie se salva. Pero ¿qué es lo que debo hacer yo? Debo salir de esa corriente, debo nadar contra corriente, luchar contra ese sistema que me está tratando de alinear. ¿Hay fornicación en el mundo? Hay. Lamentablemente se entró a la iglesia. ¿Hay adulterio? Hay, se ha entrado a la iglesia. El divorcio se ha entrado a la iglesia. La mentira, el engaño, la hipocresía se entró a la iglesia. Es hora, nos dice Santiago, de sacar esas cosas negativas de la casa del Señor. Por lo tanto, la fidelidad se evidencia por medio de la verdadera religión, que domina su lengua, que usa el amor fraternal y que se separa de la corriente de este mundo. En tercer lugar, versos 1 al 13 del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en este buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dos cosas importantes que relata Santiago en estos 13 versículos. Primero, el cristiano trata a todos por igual. Santiago en esta sección del capítulo 2 nos habla de la fidelidad que se evidencia por medio del trato hacia las demás personas. Un ejemplo práctico, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo la persona con la que te vas a casar trata a su mamá o a su papá? Así te va a tratar a ti, ¿verdad? Así como les trata, te va a tratar a ti. Entonces, prácticamente eso es algo que la experiencia nos muestra, ¿verdad? Si tenemos una persona que trata bien a sus papás, va a ser una persona que te va a amar. Entonces, Santiago nos dice lo mismo aquí. Santiago describe una situación práctica en la iglesia. Y Santiago dice, si cuando un hermano entra al culto y tú le miras la vestimenta y lo que tiene, y tu trato es de acuerdo a eso, entonces tu religión está mal. Tú estás rompiendo los principios de Dios. ¿Cuál es el principio hacia el prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, a veces como cristianos, es cierto, gozamos de algunos privilegios muchas veces, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que renunciar a esos privilegios. Aún como pastores, como diáconos, como líderes de la iglesia, hay que renunciar a esos privilegios por amor a los que están con nosotros. Entonces, la figura que habla aquí Santiago de una persona con anillo, con túnica, con calzado, con ropaje nuevo, está hablando de una persona rica. ¿Qué pasaría si desde el próximo domingo nuestra hermana Daniela se
parar aquí al frente con su libro de tesorería, y cuando alguien venga a colocar su diezmo y su ofrenda, la hermana Daniela mirara y dijera: el hermano Johan ha dado 50 bolivianos. O sea, el hermano Humberto ha dado 100. Uy, ¿ahora cuánto voy a dar yo si no me van a ganar? Entonces, hermanos, a veces el trato, y bueno, siguiendo el ejemplo, ¿no? Toca un día en pecado a estos 3 hermanos, ¿no? Los que han ofrendado. O al que ha dado 100, no le vamos a llamar la atención porque se va, y de dónde vamos a sacar los 100, ¿verdad? Pero al que da siempre 2 bolivianos, 50 centavos, 10 bolivianos, 100 bolivianos, 50. Entonces, si se va, ni modo, ¿verdad? Lo mantendremos al que da más. Esa era la situación que estaba imperando en la iglesia primitiva, hermanos. Aquellos que daban eran tratados bien, eran recibidos bien. Y Santiago apela a un principio de la ley del Antiguo Testamento que decía que al extranjero, a la visita, debía tratar lo mejor posible, porque a veces los ángeles te podían estar visitando. Esto se perdió en la iglesia primitiva. Y esto muchas veces se pierde en nuestras iglesias, hermanos. Hay justicia para el que tiene. Para el que no tiene, bueno, allá en el cielo, no habrá tristeza ni más llanto. Pero aquí no hay, aún en la iglesia. Santiago nos dice que debemos tratar a todos por igual. Si le vamos a dar un buen asiento al que diezma y ofrenda, le daremos un buen asiento también al que no diezma y no ofrenda porque no tiene trabajo. No importa que sea pobre. Santiago dice: todos somos ricos en Cristo. Pero luego también nos dice y nos condena una actitud que muchas veces tomamos como iglesia en nombre de un falso amor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para juzgarle a mi hermano si finalmente yo también tengo pecados? Mateo 7 nos dice: no juzgue para que no sea juzgado. Con la misma vara que juzgue será juzgado. ¿Cuál es la aplicación de Mateo, hermanos? No hagas un juicio apresurado, no hagas un juicio injusto. Juzga con justicia. Así como vas a juzgar el pecado, la actitud de esta persona que tiene mucho dinero, así juzga también a aquel que no lo tiene. Hermanos, la iglesia es un reino donde todos somos iguales, empezando desde el pastor hasta el más pequeño de la congregación. Todos somos iguales delante del Señor, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, Santiago nos dice: el cristiano juzga a todos, y en este todo lo he colocado en mayúscula porque me incluyo yo mismo. Con misericordia, colocándote en el lugar de la persona. Santiago nos desafía, hermanos, a que cuando juzguemos las dificultades en la iglesia, los problemas, los roces que hay entre personas, no miremos el estatus social, no miremos que es nuestro amigo o es nuestra piedra del zapato. No, lo hagamos con justicia. Y cuando nos toque a nosotros, hermanos, el haber caído, juzguémonos también a nosotros con la misma vara que hemos juzgado a los demás. Siempre se me viene a la mente lo que pasó en una iglesia, ¿no? Un anciano que estaba escandalizado porque uno de los jóvenes de la iglesia estaba frecuentando a su novia 9 de la noche, no estoy hablando de un lugar del oriente, ¿verdad? Ya la luna todavía hasta las 11 está clarito, no parece el día en alguna época. Entonces este joven visitaba en casa a la señorita, vivían los padres allí, entonces fueron unas 4 veces y el anciano propone en reunión de iglesia que se le coloque en disciplina al joven, a la señorita y a los papás de la señorita por permitir que haya una visita indecorosa en esa alta hora de la noche. Entonces, y era bien estricto, ¿no? La palabra dice que no debemos dar mal testimonio. Y había razón, ¿verdad? Podemos decir, sí, tenía razón, porque muchos podrían decir que estaban haciendo otra cosa. Pese a las explicaciones que dio la familia, no. Insistió el hermano, y como era alguien que daba y que era de los fundadores de la iglesia, sale la disciplina contra toda esta familia. Unas semanas después se descubre que el hermano estaba en adulterio. ¿Cuál creen que fue la reacción de este hermano?
Hermanos, tengan misericordia, por favor, no lo hablen. Si esto se sabe en la iglesia, van a arruinar mi testimonio. Si esto se sabe en mi familia, van a destruir mi familia. Pidiendo misericordia. Hermanos, las dos actitudes son extremos quizás. Debemos juzgar el pecado. ¿Por qué? Porque no queremos que el pecado esté con nosotros. Pero debemos velar porque la persona se restaure, la persona sea sanada de esas heridas que él mismo se ha ocasionado muchas veces con el pecado. Y por eso este principio de Santiago nos dice, juzga todo y a todos con la misma vara y con misericordia, colocándote tú en el lugar de la persona. Eso es lo que dice Santiago para nosotros. Y por eso nos dice, tu fidelidad se evidencia por medio del trato que haces hacia los demás. Y en cuarto lugar, para ir terminando, versos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi obra por mi fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuarto principio que nos dice Santiago es que la fidelidad se evidencia por medio de las obras realizadas. Aquí hay un conflicto quizá, ¿no? Y esto llevó a que Lutero en su momento dijera, Santiago es una epístola de paja. ¿Por qué? Porque aquí dice que las obras son necesarias para salvación, aparentemente. Sin embargo, el texto nos dice y se nos aclara a partir del versículo 22 que nos dice, no puede haber fe si no hay obras de por medio. En otras palabras, Santiago está colocando las obras como resultado de una fe y no como un medio para salvación. Por lo tanto, Santiago nos dice que las obras evidencian primero las palabras de cada uno. Es decir, yo puedo ir por el mundo diciendo soy cristiano, asisto a Cristo Salva, estoy todos los días allí presente, pero hermanos, lo que yo hago y cómo vivo, eso es lo que evidencia lo que soy. Entonces, sería genial, ¿no?, que digan, oh, él debe ser de Cristo Salva porque, mira, es intachable, es ejemplo, es así. A veces podemos ser un ejemplo negativo, ¿no? Ese es de Cristo Salva porque igualito a su pastor había sido, ¿no? Ha sido un sinvergüenza, hace esto, otro, entonces debe ser de Cristo Salva. Hermanos, la vida cristiana no es solamente de ir hablando, hay que ir haciendo. De nada sirve que yo esté con mi Biblia todo el tiempo, si no la practico, si no hago las cosas que me dice la palabra que yo debo hacer. Y eso es lo que Santiago nos anima. Si nosotros no estamos evidenciando las obras con las obras nuestras palabras, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. Santiago aquí nos presenta estos principios conectando con que las obras evidencian también no solamente las palabras sino la fe. Santiago dice, tú dices que crees, bien haces. Hasta los demonios creen, y es más, le aumenta algo, ¿no? Ellos tiemblan, no solamente creen sino tiemblan. Hermanos, ¿cuántas veces hemos temblado cuando estamos por fallarle al Señor, cuando estamos por pecar? Casi eso ya no existe, ¿verdad? Nos abrazamos tanto al amor y decimos, el Señor me va a perdonar, así que viva el pecado, ¿verdad? Luego me arrepiento.
Hermanos, debemos temblar delante del Señor, porque el Señor es santo y al Señor no le vamos a engañar jamás. Santiago nos está direccionando a poder guardar y recuperar la reverencia frente a nuestro Dios. Ese Dios que en el pasado hizo que la tierra se abriera y se tragara la mitad de un pueblo que estaba tentándole en el desierto. Ese Dios que cuando dos hijos del sumo sacerdote Aarón profanaron el templo, desobedeciendo propiamente parte de la ley, que era meter fuego desde afuera al lugar santísimo, al lugar santo, y salió ese fuego y lo consumió. Ese Dios que en el Nuevo Testamento a dos personas que trataron de mentir cayeron muertas en el instante. Hermanos, ese es nuestro Dios. Y no es un Dios a la que le debamos tener miedo, pero sí respeto y reverencia. No le podemos engañar a nuestro Dios, hermano. Por eso las obras evidencian la fe. ¿Cómo soy? Y en tercer lugar, las obras evidencian mi salvación. Hermanos, soy cristiano y voy a ir al cielo si verdaderamente mis obras evidencian lo que yo digo, que un día entregué mi vida al Señor, lo que yo he testificado en un bautismo delante de todos los hermanos, de que acepté al Señor. Pero si no hay obras, hermanos, entonces es muy posible que o sea muy carnal o no tenga al Señor en mi vida. Y eso es lo que debemos analizar. La fidelidad se evidencia por medio de las obras realizadas. Aclarando, hacemos buenas obras, cumplimos la ley del Antiguo Testamento como cristianos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por naturaleza, hermanos, debería nacernos el dedicar un día a nuestro Señor. No estoy hablando del sábado, ¿verdad? No estoy diciendo que no vamos a ser adventistas, sino estoy diciendo que debes dedicarle un tiempo al Señor. Debes leer la palabra, debes visitar a los enfermos, debes guardar los principios de la ley. ¿Por qué? Porque eso evidencia que verdaderamente somos salvos. El mundo quiere ver esas evidencias, quiere ver acciones, hermanos. Y por eso muchas veces la gente no quiere venir a los cultos. ¿Por qué? Porque o no conoce o conoce a alguien que ha hecho mala propaganda. ¿Cuál es la conclusión? Para ir terminando, el mundo necesita de cristianos dispuestos a manifestar su fidelidad a Dios en medio de tanta hipocresía, hermanos. Sabiendo cuatro cosas: que la fidelidad se evidencia por medio de la actitud frente a la palabra de Dios, que la fidelidad se evidencia por medio de la verdadera religión, que la fidelidad se evidencia por medio del trato hacia las demás personas, que la fidelidad se evidencia por medio de las obras realizadas. Otra pregunta, hermanos, para que apliquemos en nuestras vidas. ¿Cuánto sabes de la palabra, hermano? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuánto conoces? Y la pregunta es esto: ¿cuánto aplicas de la palabra a tu vida? ¿Cuánto de todo lo que sabes aplicas? Segundo, ¿vives una religión teórica, en letras, en conocimiento, o una religión práctica? Tercero, ¿estás dando un buen testimonio por medio del trato que das a otras personas? Cuidado que pase, ¿no? Un auto pasa al lado de otro y casi le hace chocar, y entonces el que casi choca, ¡oye, fíjate, animal! Y comienza a tratar, ¿no? Se para el auto más adelante, y el auto pasa por el lado y le dice: ¡a disculpar, pastor! 4. ¿Existe coherencia entre lo que sabes de la palabra y tus acciones en determinadas situaciones? Hermanos, que el Señor nos ayude a ser cristianos auténticos, a ser cristianos fieles al Señor con nuestra religión, con nuestra profesión de fe, con nuestras acciones y con cómo aplicamos la palabra en nuestras vidas. Quiero invitarle a que nos pongamos en pie en esta mañana para terminar este tiempo. Luego vamos a cantar una vez más una alabanza para depositar nuestras ofrendas también en esta oportunidad. Y al finalizar voy a pedir a nuestro hermano Jimmy, por favor, que nos pueda despedir en oración en esta mañana.
Padre Santo y Eterno, agradecido estamos en esta mañana, Señor, por tu bondad, tu misericordia, por el cuidado que tienes sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que somos imperfectos, que aún con todo el deseo que tengamos, Señor, vamos a fallar. Pero te pedimos, Padre, la valentía y la fortaleza para poder hacer ese compromiso, de poder permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos a salir de esta comodidad, de la hipocresía muchas veces que nos está trayendo, Señor, y en la cual hemos caído muchas veces. Padre Santo, tú conoces nuestra vida, nuestros corazones. Ayúdanos, identifica aquello que debe ser cambiado, Señor. Queremos que tú seas aquel que vaya limpiando nuestras vidas, nos guíes, nos guardes. Padre Santo, queremos encomendar el resto de este día en tus manos y darte las gracias por tu palabra, por el desafío que nos das y por el aliento, Señor. Al recoger estas ofrendas también pedimos siempre que tu paz, tu bendición y compañía sean sobre nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.